Buenas noches, muchas gracias por acompañarnos nuevamente en nuestro programa Padres de Familia, en el cual lo estamos dedicando en este ciclo a conversar con Benedicto, es decir, con su santidad, el Papa, que nos ilumina por el difícil. Elogia los esfuerzos para promover la familia como la unión de un hombre y una mujer y define la familia como un semillero de virtudes y el entorno en el que la vida humana es alegre y responsablemente bienvenida. Bueno, y según les anticipaba, queremos considerar especialmente un hecho gravísimo que estamos viviendo en la Argentina en estos días y que es mucho más importante que la crisis económica, que el desempleo, que la pobreza y la miseria, producto de este exitoso modelo que estamos viviendo, y mucho más grave incluso que los hechos de delincuencia cotidianos que nos horrorizan. Acá lo que vamos a tratar es cómo este gobierno, porque esto proviene de un plan desde hace varios años que ahora se ejecuta con la reforma del Código Civil, cómo se planea totalmente la destrucción de la familia argentina, o por lo menos desde el punto de vista de la ley, cómo está planeada la destrucción para formar un nuevo tipo de hombre, que será un clon, que será el hijo de una madre indígena cruzada con un negro del África, que un padre homosexual de acá quiera tener su hijo, que tendremos el divorcio express y otra serie de barbaridades producido por las eminencias más grandes del derecho argentino. Esto dicho con todo el sarcasmo que ustedes pueden interpretar. Para hablar de este tema, primero quisimos mostrar sencillamente la visión de la Iglesia respecto de lo que es la familia, constituida por un hombre y una mujer abierta a la vida. Pero por otro lado, queremos ahora desgranar ese tema y para esto nada mejor que el profesor y doctor Hugo Verdera para ir conversando sobre esta situación. Buenas noches, Hugo. Muchas gracias otra vez por tu presencia en nuestro programa. No, muchas gracias a vos por la invitación. Y bueno, decime qué se trata esta reforma del Código Civil sí, y que acá tenemos el texto para desgranar los puntos principales de lo que se puede mostrar en televisión. el día 22 de agosto, o sea, hace escasos días, horas, ¿no? La Comisión Permanente de Comisión Ejecutiva del Episcopado Argentino emitió un breve documento que me parece muy sustancioso en una parte central, el Código Civil y nuestro estilo de vida. Ajá. Entronquemos esto con lo que hagamos escuchar del Santo Padre. Sí. Lo que hace a la familia y al matrimonio, todo lo que es regulación de la familia y del matrimonio, atañe directamente al modo de vida cultural que ha predominado y que ha alcanzado una hegemonía en Occidente, que conformó e informó a Occidente. Seas vos cristiano o no, tenés que aceptarlo. En esta óptica realmente de clásica y de respeto al orden natural. Acá la Iglesia lo que está diciendo que en este documento, con esta reforma al Código Civil, se van a contestar preguntas como ¿cuándo comienza el ser humano a tener derecho a llamarse persona? ¿Cuál es el sentido de constituir legalmente una familia? ¿Con qué respeto hemos de considerar a las mujeres, especialmente a las más vulnerables? ¿Qué pueden dejar los padres a sus hijos al morir? ¿Tendrán derecho los hijos a la identidad, los hijos concebidos en laboratorios? Son unas cosas de terror, parece de película de ciencia ficción. Fíjate vos que entronca bien este pensamiento de los obispos y me place mucho que hayan hablado de esta manera, puesto que los puntos que señalan son puntos que están dirimidos desde hace mucho tiempo en el Occidente y en forma clara en respeto al orden natural y respeto a la voluntad de Dios para su creador. Sí. Está claramente definido, pero van más profundamente, añaden ellos que el Código Civil regula derechos vinculados a la vida personal, matrimonial, familiar, económica de todos nosotros. Por eso hay un cambio de estilo de vida. Yo concluiría, después del análisis, adelantando a la conclusión que podemos decir del análisis, estamos ante un auténtico proyecto de descatolización de la República Argentina. Y está hecho con toda la perversión, con toda la implicancia que involucra el término perversión, filosófica y teológicamente considerado. Acá estamos ante una situación evidente de rechazo a la voluntad del Creador.
de rechazo a la Iglesia. Y no y me atrevo a decir algo quizá que suene duro a la audiencia, ¿no? Sí, es claro el documento episcopal, pero no señala con la misma claridad con que hace un diagnóstico los coautores, los fautores de esta perversión, de este maligno ataque al orden natural cristiano, al orden social católico. ¿Quiénes son los autores de esto? Los autores resulta evidente, desde la apertura democrática hasta acá se ha aplicado con toda claridad el sistema gramsciano, que busca sustituir, lograr la reforma intelectual y moral. Tenemos que dedicarnos también a hablar un poco sobre la implicancia. Cuando me hablas del sistema gramsciano estás hablando de un pensamiento o una filosofía detrás, pero si vos tuvieras que decir quiénes son los que están moviendo los hilos para que finalmente aparezca este proyecto, ¿quién es? ¿El presidente de la Corte Suprema? No, ellos son instrumentos de una orden. Vos como economista, ¿Y la orden quién la da? Como economista sabes bien que las relaciones económicas argentinas están condicionadas por las deudas externas, etcétera, etcétera. Y entre los presupuestos que se ponen en la mesa para negociar, vinieron primero, en la época de Alfonsín, la imposición del divorcio. Sí. Segundo, la debilitación de la institución de la patria potestad. Sí. Tercero, la introducción de la dialéctica entre marido y mujer, entre un feminismo y un falso feminismo y un falso machismo. Cuarto, la negación que podamos tener diálogo con nuestros hijos mediante la destrucción de esta relación paterno-filial que involucra deberes y obligaciones, ¿no? Derechos y obligaciones. Acá hay una cosa que es muy clara, insisto. Un católico hoy en día debe exigirle a sus legisladores que respeten el orden natural y que respeten la voluntad del Señor. Y esto es no una posición propia para el catolicismo, es hacia la esencia de la argentinidad, la esencia de nuestro país. Negar esta esencia, y esto es lo que está haciendo el gobierno, lo está negando paulatinamente. No es casualidad que un gobernador haya logrado quitar la cruz de la bandera de Tucumán. Alperovich. Claro, no es casualidad que la señora Adela haya declarado que la Iglesia es uno de los grandes obstáculos para una auténtica vida democrática. Ella es posible sucesora presidencial. No es casualidad que Capitanich en el Chaco sostenga a rajatabla una separación entre Iglesia y Estado que nada tiene que ver o equiparar cualquier culto del nivel que sea con la voz de la Iglesia Católica. O sea, acá no estamos ante casualidades, estamos ante causalidades. Vos ahora que mencionas eso, me acuerdo porque en el año 1985, o sea, ya hace 7 años atrás, salió un decreto semisecreto, porque se puso el decreto del boletín oficial, pero iba acompañado con un anexo de 400 páginas, en la cual todas estas medidas ya estaban pensadas por un grupo dependiente de organizaciones internacionales y se puso el Plan Nacional contra la Discriminación. ¿Qué hay detrás de esto? Está el pensamiento de la Escuela de Frankfurt. Ajá. Filósofos, en su mayoría, no, todos, decididamente ateos y decididamente anticristianos. Filósofos que sostenían directamente la sustitución del concepto de familia judeo-cristiano porque él involucraba necesariamente una dependencia de la mujer a su condición de maternidad. Es decir, acá no hay casualidades, aquí hay una imposición del género en virtud de una revolución social sexual. Sí. Wilhelm Reich, con esa revolución que unió la revolución sexual con la revolución marxista, es claro al respecto, ha sido muy claro. Todos estos aspectos han pretendido primero aplicarse en forma oculta, solapadamente, pero ahora se enseña esto. Wilhelm Reich, Antonio Gramsci, la Escuela de Frankfurt, se enseña desde el curso de ingreso a la universidad. Es obligatorio, basta ver la bibliografía, basta ver los apuntes, que son lamentables de la precariedad y de la orientación que tiene. Es decir, aspectos que han sido superados se están imponiendo acá. Pero todo esto se une no solamente en una óptica marxista materialista. El nuevo orden mundial, el nuevo, como vos dijiste, el nuevo hombre del nuevo orden mundial, coincide, como no podía ser de otra manera, con el nuevo orden que pretende el materialismo marxista.
De ahí entonces que el capitalismo, el dominio del capitalismo, ese capitalismo Sí. que Juan Pablo llamó salvaje, o sea, la condena al liberalismo, como la condena a la brutalidad del capitalismo marxista, todo esto se entronca, se unen, y hay un solo adversario que queda en pie, que es el pensamiento de la Santa Sede. O sea, lo que... Occidente ha bajado, perdóname, Sí, Occidente ha bajado la guardia, y lo que es lamentable es que aquellos que no tienen el derecho, sino que tienen la obligación de mantener la guardia alta, aquellos que tienen el deber cristiano de la lucha y de impulsar al pueblo, aquellos que son, como dice el Evangelio del último domingo, pastores que deben cuidar al rebaño, la feligresía se cuenta sin control. Yo quisiera que me desgranaras esto que me parece que es el punto Te lo 4, digo. que es el punto central del documento de la Iglesia, donde dice, si se aprueba sin modificación este proyecto, algunos seres humanos en gestación no tendrán derecho a ser llamados personas. Terrible. La maternidad y la paternidad quedarán desfiguradas por la denominada voluntad procreacional. Se legitimará por un lado la promoción del alquiler de vientres que cosifica a la mujer y por el otro el congelar embriones por tiempo indeterminado, pudiendo estos ser descartados o utilizados con fines comerciales. Pero fíjate vos la terminología, voluntad creacional. Procreacional. Quiere decir entonces que el hijo es producto de la voluntad, ni Sí. siquiera de la inteligencia orientada al querer. Sí. Es producto es un voluntarismo marcado, lo cual abre paso a un terrible totalitarismo. Sí. Porque si es voluntario la cosa, si una mayoría determina, como ha pasado en China, que el segundo hijo ya debe ser eliminado. Ahora, esto significa además que una persona dice, yo quiero tener un hijo, pero no quiero involucrarme con ninguna mujer ni con nada, entonces contrato una negra en el África Pero querido, que me dé sus óvulos, contrato un japonés en otro lado que me dé sus espermatozoides, los juntamos y se los ponemos a una india que viva en la India y después yo soy el padre. eso se llama ingeniería genética. Pero esto es las películas de Spielberg de la guerra de los clones y todo esto es mucho peor. Claro. Pero vos fijate cómo se ataca la institución matrimonial. Sí. No es, desaparece el deber de fidelidad en el matrimonio. Se legaliza el alquiler de vientres. Porque, ¿cómo es que desaparece el deber de fidelidad? No tenés que ser fiel, ni siquiera cohabitar con tu esposa. O sea, si vos sos infiel, nadie te castiga. No, a nadie, no es causal de divorcio. No es causal de divorcio. No, claro, porque no, basta el divorcio express. Para un momentito, pero entonces quiere decir que yo no, digamos, No. ya estoy muy viejo. Sí. Pero un joven con creo. una joven se juntan, pero simplemente para cohabitar, para ser como los perros, digamos, ¿sí? Un ratito y después no tengo ningún compromiso. Fíjate vos, la disolución, ninguno. ¿Ninguno? Es decir, se tienen los compromisos que van a establecer la ley en cuanto a alimentos, en cuanto a la cuestión económica, pero en cuanto a la esencia de la unión, no. Sí. Más, vamos camino a que se va a desconocer el matrimonio heterosexual legítimo que se prometa por vida. Ajá. Como nos casamos el 99% de los argentinos. ¿Y entonces para qué se van a casar? Si Ahí vos, está el quid de la cuestión. Si vos decís, bueno, estamos un ratito, pero después si querés, un día abrís la puerta y te la encontrás con otro. Ahora, junto con esto, me causa gracia cuando yo pienso en esto, que hay códigos no escritos y periódicamente la prensa está jorobando con el tema de la violencia de género, ¿no? O sea, estamos unidos, pero si vos me llegás a engañar, te quemo viva. O sea, el asesinato está permitido en esos casos porque a nadie le gusta ser engañado, pero la ley te permite engañar. No hay deber de fidelidad. Pero inclusive podés llegar a un mutuo acuerdo con, vamos a llamar esposas todavía. Sí. Tu esposa hay que tener fin de semana libre o salida con tus amigos libre, sí. y cada uno hace su vida y se acabó. No hay causal eso. Inclusive queda sometido a la voluntad de las partes. Acá dice que no tienen obligación jurídica ni de fidelidad ni de convivir bajo un mismo techo. Ni siquiera convivir bajo un mismo techo. O sea, nos podemos casar con un japonés y... Como sea, y más aún. Fíjate la figura paterna como destruida. Sí. El hombre se convierte en una especie de depositante de esperma. Ah, sí, lo veo esto y pienso en un toro macho que se usa Por tanto, el depósito de esperma puede inclusive prescindir
sino más lindo, que es la unión física sí. integral con la mujer, marido y mujer. La ve por la televisión, pero no. No puede, y más aún, pueden ir juntos la pareja a buscar y elegir el tipo de esperma de acuerdo, rubio, morocho, es decir, es un voluntarismo tal que ataca a la concisión científica, genética, biológica. Yo a esta altura tengo que hacerte una pregunta que no sé si llegamos, pero en este documento de la Iglesia, que tiene estos aspectos importantes, arranca el punto 4 diciendo: la reforma propuesta contiene aspectos positivos. Hugo Verdera, ¿qué aspecto positivo tiene el documento de reforma del Código Civil? En lo que hace a la materia que estamos tratando, familia y matrimonios, ninguno. ¿Y entonces cómo ponen que hay aspectos positivos? Considerar algún aspecto no te olvides, reforma del Código Civil y comercial. Algún aspecto comercial. Yo no sé quién ha asesorado a nuestros obvios. Por eso decía que la parte nuclear del documento episcopal era esta. La otra no la considero tan nuclear, ¿no es cierto? Hacemos un corte, sí, continuamos enseguida. Por favor, Alicia, pasale a la audiencia los medios de comunicación para poder... De las cartas credenciales del nuevo embajador Fernando Felipe Sánchez Campos. El Papa pidió a las autoridades que no hagan leyes que favorezcan la fecundación in vitro y el aborto. Benedicto XVI solicitó la defensa de la familia donde, dijo el Papa, los hijos aprenden el respeto y la comprensión. Señaló que nada de cuanto favorezca y apoye la familia será en balde. El embajador acudió con su mujer y sus 2 hijos. El mayor de ellos entregó unas flores al Papa y le dio un beso con la espontaneidad propia de su edad. Hugo Verdera, a propósito de que el Papa también se refiere a este tema de la fecundación in vitro, acá se ha mencionado que con el tema de la fecundación de pronto se extrae el material biológico, el semen, de un hombre que después murió y el chico ya nace huérfano. Y además, después el día de mañana, cuando él quiera plantearse su identidad, quién soy, de dónde vengo, resulta que la justicia le va a negar, le van a decir, no, su padre desapareció. O sea, vamos a tener nuevos desaparecidos, pero estos de verdad. Estos no van a estar. El orden social cristiano. Fíjate vos, se lleva a grado sumo la despersonalización de la paternidad. Sí. Un muerto post-morte que se le extrae semen y después se depositará donde caiga, donde sea, de acuerdo a las obligaciones, a las circunstancias. O sea, ahora, yo me imagino en esto la prensa presentando este pobre hombre enfermo que se está por morir y entonces cómo no íbamos a quedarnos con un hijo de él, hicimos un acto de amor, fue sacarle el semen y darle, y después el chico nace sin padre. Tiene derecho un hijo a nacer sin un padre. Argumentos sentimentales, argumentos que se van a utilizar, que se utilizan en la fecha, que se utilizaron para ir imponiendo el matrimonio homosexual, para ir imponiendo toda la posibilidad del género, la sustitución de la creación de 5 nuevas sexualidades. Bueno, todo esto responde a una clara intencionalidad de despersonalización y de destrucción, de corroer en raíz el matrimonio desde el punto de vista del orden natural y cristiano. Por eso insisto, tenemos que ser muy claros. El mismo documento episcopal, en el punto 5, habla del papel de la fe religiosa en el debate político. Y le sale al cruce a la objeción. Bueno, ustedes los católicos piensan así. No, un minutito, señores. Benedicto XVI ha señalado, y todo el magisterio, pero apoyémonos en Benedicto XVI, ha señalado con toda claridad que los gobernantes y las leyes que nos rigen deben afirmarse en la realidad de los hechos y deben afirmarse en una objetividad que no es patrimonio exclusivo de los católicos, sino de todo ser humano en cuanto tal. Es decir, todo sistema político, económico, social, cultural, implícitamente está sosteniendo qué considera que es el hombre. Si el hombre es una cosa, es una materia y nada más que eso, bueno, esto no habría que hacerle ninguna objeción. Se está manipulando. Sí, es como una vaca. Un toro y una vaca, juntarse el esperma y... Como esto es un orden objetivo, que todos los católicos tenemos no solamente el derecho, la obligación de entrar en el debate. Por eso solicitaba al Congreso que todo el mundo le se dé el tiempo
a que sea necesario para la realización de audiencias públicas y que de esa manera se pueda debatir seriamente. Ahora, Pero, yo te digo, hay en este documento, que por supuesto uno acompaña, pero hay una carencia notable que está, como profesor de la Facultad de Derecho, uno entra y en el salón de los pasos perdidos han puesto el preámbulo de la Constitución en mármol, que termina diciendo, invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia. Nuestra Constitución en el preámbulo dice esto. O sea, y acá hablamos, por ahora, acá Dios no existe como fuente de toda razón y justicia. O sea, la razón y justicia va a venir de los guerrilleros que están en el poder, de una trenza entre a ver si ponemos a este corrupto con este otro y juntando estos votos sacamos esta cosa. ¿Qué es esto? mira, Eduardo, lo que está sucediendo en la Argentina no es nada más que un coletazo profundo que busca alterar, cambiar nuestro estilo de vida, cambiar nuestra cultura, de lo que está sucediendo en el mundo. El nuevo orden mundial busca un nuevo modelo antropológico que sea absolutamente prescindente de toda trascendencia, que se cierre en sí mismo en la inmanencia y que busque hacer el paraíso en la tierra. Satisfacer al hombre en todas sus necesidades que únicamente serán materiales, económicas, o sea físicas. Que estos proyectos están en otros países también. Pero sí, el nuevo orden mundial, ya te digo, impone como condición las relaciones económicas, impone la imposición del aborto como control de la natalidad, impuso el divorcio en la Argentina. Yo me acuerdo cuando vino Kissinger, en la época del proceso militar, y recibido en Bariloche, dijo, porque sucede que en Argentina están muy apegadas a esa tradición católica matrimonial. Son palabras de Kissinger, búsquenla en internet, están muy apegadas. ¿Qué vino posteriori? O casualidad con Alfonsina, Partido Democrática, ¿qué vino? Divorcio vincular. ¿Qué oposición hubo? Laicos solos, aislados, porque la oposición no fue una oposición, fue una componente, y tenemos que decirlo con todas las letras. Se claudicó, se abandonó, como dijo Juan Pablo II, se abandonó sin luchar las trincheras. Vamos a abandonar a la familia. Esto los argentinos tenemos la grave obligación. Vamos a abandonar el último baluarte, que es la familia. ¿Qué destino nos toca a los abuelos, a nosotros con ¿qué nos usan? ¿Como material descartable? Sí, evidentemente. Ojo, la muerte digna es un paso que está implicado y está siendo fogoneado. Ahora, vos sos abogado. No, pero perdóname de los abuelos. Los abuelos. Sí. Perdóname, yo creo que se ha potenciado el rol de los abuelos en este momento. Hay tantas falencias, inclusive en institutos supuestamente o nominativamente católicos, donde se dan catequesis vaciadas de auténtica realidad cristiana. Hay tantas falencias en el medio social, hay temor a no estar de acuerdo con el pensamiento políticamente correcto, que el rol de los abuelos se potencia y nos da una gran oportunidad que viene de aquella sabiduría que los antiguos otorgaban a sus ancestros, a sus ancianos. Esa sabiduría, es decir, no es casualidad que se haya potenciado el colocar a nuestros abuelos en geriátricos, donde están bien atendidos, donde va a tener todo, televisión, DVD, sacarlo de la familia. Le va a faltar una sola cosa, el cariño familiar. Sí. Y por si fuera poco, que ya no queda tiempo demasiado para hablarlo, yo quería trotar que además, si no están en el geriátrico, mueren en manos de delincuentes como este pobre hombre que todavía me duele, de 70 años, que salió en defensa del hijo y le pegaron un tiro. O sea, vivimos no solamente gobernados por gente que tiene pasado guerrillero, sino que dejan libertad de acción a los delincuentes comunes. Sabés que ya hemos superado las 35.000 víctimas, superamos el número supuesto de desaparecidos por el genocidio militar. Ya tenemos más de 35.000 víctimas. O sea, hemos superado el número del genocidio de 30.000, supuestos 30.000. Ya lo hemos superado. Y yo no encuentro ninguna organización que salga a señalar eso. Más, el gobierno me dice que hay una sensación de inseguridad. Sensación que ha sentido la señora Presidente, porque le han robado en uno de sus departamentos, no vivienda única, obviamente, uno de sus departamentos la han robado hace unos días, ¿no es cierto? Según informó la prensa, si queremos a la prensa, ¿cierto? Bueno, y entonces, ¿qué es lo que pensás que va a ocurrir ahora con todo este debate?
hablando de una manera realista, pienso de que si no hay una oposición clara de la jerarquía, de laicos comprometidos, claro, de hombres de buena voluntad que sin pertenecer al catolicismo se manifiesten rotundamente, va a avanzar. ¿Qué otros hombres que no pertenecen al catolicismo están... Hay algunas senadoras, diputadas sí. evangélicas, Sí. hay gente que sin ser católico olfatea, husmea que algo raro se está gestando sobre... ¿El judaísmo qué postura tiene en esto? Una doble postura. Hablamos de la postura acá dentro de Sí. nosotros. Bueno, Clara se ha manifestado a favor de la vida, Sí. pero también se ha manifestado a favor del divorcio en su momento. Sí. Se ha manifestado El a favor rabino contra... Berman, Daniel Filmus, ¿qué posición? El rabino Berman en este momento está gravemente cuestionado por la colectividad hermana israelita, nuestros hermanos Sí. mayores en la fe. Está seriamente cuestionado. Hermanos mayores nada más. En la fe Hermanos no sé. mayores. Algunos se dicen Todavía la fe en seniles, Jesucristo. No sé. pero hermanos mayores, pero son hermanos mayores. Sí. Yo no vine, no seamos más papistas que el Papa, más que Jesucristo. Yo no vine a cambiar, dijo el Señor, ni una coma, ¿no? Sí. Ni una. Viene a plenificar. En Sí. última instancia, tenemos que rezar porque uno de los signos más evidentes de la segunda venida de Cristo va a ser la conversión de nuestros hermanos, la vuelta al pueblo elegido, pero hoy a integrarse al nuevo pueblo hoy elegido. están contestes con que este proyecto no debería aprobarse. Hay manifestaciones, sí. No hay institucionales, hay manifestaciones abiertas, aisladas, personales, no hay una manifestación abierta. Un poco también nuestros obispos recién ahora se han manifestado así en otros documentos pro la vida, contra el aborto, pero no esa presencia, digamos, rotunda, terminante, con nombre y apellido, como hace el Monseñor Aguer, por ejemplo. Con nombre y apellido, rotunda, señalar, esto es del gobierno, esto lo dijo tal persona. Da la impresión de que el gobierno cree que la iglesia no tiene un rol de formativo ya en la sociedad, que ya considera la iglesia como algo dominado. ¿No? Da la impresión eso, ¿no? Sí, pero es una impresión subjetiva basada en la objetividad. Lo dijo un funcionario de gobierno, eso también. Ah, sí, no sabía. Está dominada. Ah, sí, bueno, debe ser uno de los próceres inteligentes, no sé. Pero, no, tenés razón en esto. A mí lo que este documento, uno todavía podría decir por qué no dijeron tal cosa, lástima que sale ya cuando ya está todo jugado, porque esto parece como la otra vez cuando fue el debate con los homosexuales, ya cuando ya estaba todo armado. Y además, una cosa para no caerle solamente al gobierno, los medios de comunicación están totalmente a favor de todo este proyecto. Pero integran o sea, son enemigos del gobierno en cuanto a la libertad de prensa, pero después quitando eso, están totalmente aliados con este proyecto porque se considera una cosa de avanzada. Mirá, para escuchar, saber la realidad de 6, 7, 8 hay que ver 8, 9, 10. Yo creo que ahora, decime para cerrar un minutito esto, pues se nos va el tema. Una experiencia como esta es la que relata San Pablo con el tema en la carta a los romanos, donde habla de cómo degenera el pueblo pagano y llegan a esto, llegan a que dice que los hombres ardieron en deseos con otros hombres, hicieron lo que no se debe. Mujeres ya están con mujeres. Claro, y entonces recibieron en sí mismos el castigo. Claro, Eduardo, no por casualidad, sino por causalidad, tanto Benedicto XVI, siendo cardenal primado de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, como, o sea, el cardenal Ratzinger, luego Benedicto XVI, como Juan Pablo II, hablaron con toda claridad de un neopaganismo que a diferencia del anterior es traidor, porque ya el Gólgota ocurrió, la cruz se elevó, o sea, posterior. El anterior no podía ser considerado traidor, ese paganismo, pero el neopaganismo es traidor y se ha infiltrado gravemente en el corpus occidental y en el corpus de la Iglesia, lamentablemente. Muchísimas gracias, Hugo Verdera. Gracias a vos, muy amable. Nos vemos en la próxima semana. Hasta pronto.